En 1947 llega a Esquel desde Córdoba un joven matrimonio, Edgar y Elba Winter, con el fin de ejercer la medicina y predicar el Evangelio. Ronald Winter, su hermano mayor, ya se encontraba radicado en la zona hacía 8 años. Edgar, con 29 años, comienza a trabajar en un consultorio ubicado en la esquina de San Martín y Belgrano. En 1950, por iniciativa de los hermanos Ronald y Edgar Winter, comienza la construcción de un sanatorio cuyo objetivo sería brindar respuesta a una verdadera necesidad: proveer un centro médico con un fuerte énfasis en el servicio unido a actividades misioneras, de consejería cristiana y con importantes actividades docentes. Muchas instituciones y personas de dentro y fuera del país captaron la visión de la necesidad de un lugar así e hicieron grandes aportes, no solo orando por el proyecto, sino en forma práctica, donando o prestando dinero, lo que ayudó grandemente a cumplir el sueño. El 6 de junio de 1952 abre sus puertas el Sanatorio Cruz Blanca, que contaba con unas 10 camas de internación, servicio de emergencias, cirugía, maternidad y rayos X. Los 2 primeros médicos fueron el Dr. Edgar Winter y el Dr. Samuel Erickson. 76 años en abril, ¿y en Esquel desde qué año? Desde 1947. Cuando Esquel tenía apenas 40 años, un poco menos todavía. Un poco más. Más de 40 años, un poco más de 40 años. Un Esquel muy diferente a este, ¿no? Muy diferente, 5.000 habitantes. ¿Cuántos médicos? Y había 5 médicos. ¿Y había especialidades en aquel entonces? Absoluto, no había ninguna especialidad. Poco tiempo después, y ante la imperiosa necesidad de contar con enfermeras, entran en contacto con la casa madre, Mutterhaus, en la ciudad de Eitlingen, en Alemania, donde se preparaban enfermeras misioneras que, generosamente, eran enviadas a distintas partes del mundo a brindar sus servicios. Así es como llegan las Schwestern María y Elfried. Schwestern María se quedaría en Esquel por 25 años colaborando en todas las áreas que el establecimiento necesitara. Realizaba una importante labor en la formación de nuevas enfermeras. Algo más tarde se unirían al equipo Schwestern Marianne y Schwestern Esther, Edeltraud, Edel y Elizabeth. La segunda de ellas, Edel, batió el récord quedándose con nosotros 44 años para regresar a su país el año pasado. Soy Schwester Edeltraud Schmidt. La mayoría de la gente de Esquel me conoce como Schu Edel. Me considero parte de Esquel. Estuve 45 años de mi vida allí y sí, desde el año 1965 hasta el 2010. Ellos necesitaban enfermeras diplomadas que al mismo tiempo fueran misioneras también. Así fue que Schwester Elfriede y yo llegamos en 1953 a Esquel. En 1968 se crea la Escuela de Enfermería donde el Dr. Edgar Winter, con la ayuda de las Schwestern, señora Nelly de Winter y varios colaboradores, hacen posible la formación de más de 40 enfermeras, quienes obtuvieron un título otorgado por la Municipalidad de Esquel. Varias de ellas, más tarde, también obtuvieron la revalidación por la provincia. Cruz Blanca llegó a ser un espacio grandemente valorado y quedó con el tiempo atesorado en el corazón de gran parte de los esquelenses y concebido en muchísimos casos como lugar de solaz y refugio. Se podría, sin exagerar, decir que Cruz Blanca cumplió un poquito de las funciones que hoy cumplen el Servicio Social de Tribunales, la Iglesia, la Universidad, el Hospital, con todas sus especialidades, servicios de atención al menor y la familia, etc. Un importante número de profesionales se sumaron con los años al trabajo en Cruz Blanca. A fines de 1963 llega para radicarse a nuestra ciudad el doctor Ernesto Krieger, cuñado y compañero de facultad de Edgar.
El Dr. Krieger fue un valiosísimo aporte para Cruz Blanca, especialmente en el área de cirugía y obstetricia, aunque en aquellos años no se podía ser muy selectivo en la especialidad y se debía cumplir con la primera función, la de ser médico. De modo tal que cuando las circunstancias lo requerían, había que ser traumatólogo, neonatólogo, psiquiatra y hasta neurocirujano. Años más tarde, se sumó al equipo el Dr. Roberto Winter, hijo mayor de Ronald, quien luego de su formación en cardiología en Brasil, decidió radicarse en Esquel. Luego de pocos años, llega su hermano Harry Winter con su esposa Gisela, quienes quedarían a cargo del establecimiento hasta el inesperado fallecimiento de Harry. En 1976, Cruz Blanca decide cerrar la internación, quedando solo la atención de consultorios externos que funcionan hasta la fecha. A 62 años de los primeros ladrillos, el equipo de Cruz Blanca renueva el espíritu que impulsó el nacimiento de esta institución, que desde la esquina de Belgrano y 9 de Julio, en Esquel, ha marcado en nuestros corazones los principios fundamentales de la asistencia y del servicio al prójimo.